Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Maresca Cuisine. Hoy va a ser un nuevo videíto respondiendo las preguntas de ustedes. Este video es a pedido de ustedes que quedaron dudas y bueno, entonces decidimos hacer como una segunda parte. Así que bueno, si quieren empezamos. Bueno, la primera pregunta es la diferencia entre la harina 3 ceros y 4 ceros. Siempre con eso hay muchas dudas. Nosotros acá, por lo menos en Argentina, las que conseguimos, las harinas que conseguimos en el supermercado, que tenemos acceso, porque bueno, hay harinas que se usan a nivel industrial para hacer pastas, para panificados, pero las que conseguimos en el supermercado tenemos harina 3 ceros, harina 4 ceros, harina leudante. Tenemos una harina que viene con levadura para panes y pizzas y harina integral. Bueno, la harina integral se utiliza en la molienda, se muele entero todo el grano del trigo, todo entero. Esa es la harina integral, por eso es más oscura, tiene todo el salvado, tiene proteínas, es completo. Ahora, después, la harina 3 ceros es una harina más de fuerza, es menos refinada, tiene más gluten y la masa las masas que salen con esta harina son más alveoladas, porque es como que atrapa el gluten burbujas de aire, entonces quedan masas más alveoladas y son masas más oscuras. Se usa más que nada para panificados, para pizzas, para pastas. Y después tenemos la harina 4 ceros, que la harina 4 ceros no forma mucho gluten, no es contenedora de gas carbónico, son masas más claras y se usan más en pastelería, justamente porque no forma mucho gluten. La harina 3 ceros, lo único que se le saca en la molienda es la cascarita, el salvado. Entonces se muele, pero queda más oscura porque tiene unas proteínas que están en el grano. El salvado generalmente se vende aparte, muchas veces en las dietéticas, para agregarle algunas preparaciones. Así que ustedes eligen según lo que quieran preparar qué tipo de harina usar. Y bueno, ya que hablamos tanto de si tiene gluten, no tiene gluten, por ahí nos preguntamos qué es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. Sobre todo más en el trigo, pero bueno, en la cebada y en el centeno también. En el trigo encontramos que tiene dos proteínas. Hay dos proteínas que son la gliadina y la glutenina, que en contacto con el agua, la harina, en contacto con el agua y con el amasado, es como que estas dos proteínas se unen y forman el gluten. Y el gluten ayuda a que la masa quede formada, formar la masa, a la consistencia, al sabor y bueno, es lo que hace que se pueda producir una masa. Bueno, y como todo está relacionado, empezamos hablando de las diferencias entre los ceros de las harinas, los tipos de harina, y hablamos del gluten, también tenemos que hablar de lo que es la intolerancia al gluten, o sea, la celiaquía. La celiaquía no se pueden consumir alimentos que contengan gluten, o sea, el trigo, la cebada y el centeno. Lo que pasa que acá ustedes sí vieron cartelitos que dice sin TAC, incluye la avena. Lo que pasa que no es que la avena contenga gluten, lo que pasa que en nuestro país la molienda de la avena se hace en las mismas máquinas que se utilizan para el trigo, entonces se produce una contaminación cruzada. Yo tengo entendido que en España, por ejemplo, se hace la molienda diferente en algunos lugares y entonces la avena sí es apta para celíacos, pero acá en Argentina por el momento no lo es. Así que, bueno, también los que hacen dietas, a pesar de que no es exactamente una intolerancia al gluten, los que tienen SIBO, que es un tema del intestino delgado que tiene que ver con la microbiota, muchas veces tienen intolerancias a ciertos alimentos y muchas veces los nutricionistas les recomiendan también una dieta sin gluten. Bueno, generalmente los celíacos utilizan la premezcla
que se puede comprar ya envasada o hacerla casera con 300 gramos de almidón de mandioca, 300 gramos de harina de arroz y 400 gramos de almidón de maíz. Y para que se forme la masa, que se haga una masa también, lo que utilizan es la goma sántica. La goma sántica es un espesante, da textura y también gelifica. Y a veces no se usa tanto la goma sántica y se puede utilizar el psyllium. El psyllium es un grano y se usa la cascarita esa molida, y también, tanto como la goma sántica, se usa muy poquita cantidad para las masas. Y después, si no, están otras harinas, la harina de algarroba, de distintos granos y cereales, bueno, la harina de garbanzos, la harina de trigo sarraceno. Nosotros tenemos un video con unos panqueques de harina de trigo sarraceno. Ustedes no saben lo ricos que eran. Yo no sé si en el video se refleja lo ricos que eran esos panqueques, así que si ustedes necesitan comer sin tac, yo se los recomiendo. Después tenemos otro video de unos alfajores de algarroba. Eran deliciosos, ustedes no saben lo que eran de ricos. Después tenemos también de alfajorcitos de maicena, o sea, tenemos muchas recetas sin tac. También tenemos una tarta con harina de garbanzo, tenemos la fainá con harina de garbanzo, así que hay muchas recetas aptas para celíacos. Otra cosa que me preguntaron con respecto a la masa madre, ¿qué era la masa madre? Bueno, la masa madre es el cultivo de las levaduras presentes de manera natural en los alimentos, como por ejemplo los cereales, por ejemplo el trigo, el centeno. Uno pone un poco de harina, un poco de agua, la misma cantidad de agua, y bueno, y lo va refrescando todos los días durante aproximadamente 5 días, y bueno, de ahí surge la masa madre. Y después todos los días hay que refrescarlo, sacar un poco de esa preparación y agregarle un poco de harina y agua. Hay masas madres en Europa, por ejemplo, de 200 años. Yo la otra vez estaba leyendo de una pareja que vinieron de Francia, que pusieron una panadería y trajeron la masa madre de allá, una masa madre de la panadería familiar, y tenía como 100 años, y van usando de esa masa madre y por supuesto la van regenerando todos los días. Yo probé de hacerla, la masa madre, hice una pizza y la verdad que quedó riquísima, muy alveolada, muy rica, un gusto diferente, así que bueno, vale la pena probarlo. En la época de la pandemia todo el mundo hacía masa madre, pero bueno, después un poco que se fue dejando, pero la verdad que vale la pena probar. Así que bueno, lo que hay que tener la paciencia después de irla regenerando. Yo no tuve la paciencia y después se me puso fea. Bueno, otra pregunta que me hacían era con respecto a la proporción de levadura fresca y levadura seca. La levadura fresca es el cubito que venden en el supermercado, trae 50 gramos. Bueno, ese cubito equivale a un sobrecito de levadura seca. O sea, cuando ustedes quieren, por ejemplo, para 1 kilo de harina, si usan un cubito de levadura fresca, usan un sobrecito de levadura seca. Esa sería la proporción. Ahora, si usan medio kilo de harina, usan o la mitad del cubito o la mitad del paquetito. Generalmente vienen de a 2 los paquetitos, y bueno, uno entero, que dice 10 gramos. Con respecto a la levadura, yo quería decirles que ahora se está haciendo, porque yo les digo, para 1 kilo de harina es el cubito, pero lo que pasa que hoy en día también lo que se está haciendo es una fermentación más lenta, se usa mucho. Entonces, por ejemplo, ponerle muy poca levadura y dejarlo en la heladera, por ejemplo, toda una noche o todo un día y hasta 2 días. Por ejemplo, las pizzas napolitanas, le llaman la vera pizza napolitana, tiene 48 horas de fermentación con casi nada de levadura. A lo mejor para 1 kilo son 2-3 gramos de levadura.
y lo dejan toda la noche y después sale una masa más alveolada y dicen que es también mucho más digerible, o sea que uno por ahí la come y no cae tan pesada, porque ese proceso de fermentación lenta es muy bueno. Otra de las preguntas que me hicieron es cómo reemplazar el aceite por la manteca, en qué proporción. Entonces, para 100 gramos de manteca se reemplazan por 80 centímetros cúbicos de aceite. Así que yo más o menos le digo, viste, las proporciones más comunes, lo que más común piden las recetas. Por ejemplo, 200 gramos de manteca serían 160 centímetros cúbicos de aceite, 250 gramos de manteca, 200 centímetros cúbicos de aceite, 25 gramos de manteca, 20 gramos de aceite. Y bueno, más o menos así ustedes van haciendo la proporción. Pero siempre es un poquito menos que la cantidad de manteca, la cantidad de aceite. Pero esa es la proporción. Y también me preguntaban con respecto al edulcorante, si nos pide una receta azúcar y yo lo quiero reemplazar por el edulcorante en polvo, los sobrecitos, por ejemplo, de stevia. Entonces, un sobrecito tiene 2 cucharadas de azúcar. 7 sobrecitos equivalen a 50 gramos de azúcar. Media taza son 12 sobrecitos. 3/4 de taza son 18 sobrecitos y una taza son 24 sobrecitos. Entonces más o menos ustedes de ahí pueden sacar las equivalencias. Si necesitan 2 tazas son 48 sobrecitos, serían buenos. O a veces también lo venden suelto el polvo, no lo venden solo en sobrecitos. Yo he visto que también lo venden en paquetitos como el azúcar. Bueno, ustedes van calculando más o menos así. Y también me preguntaron la diferencia entre merengue italiano y merengue suizo. Bueno, yo ya el otro día habíamos hablado de los huevos crudos y eso. Por el tema de la salmonela no se usan las claras crudas. En la época de mi abuela hacía muchos postres y preparaciones que llevaban las claras crudas. Pero hoy en día eso no se puede. Entonces, bueno, el merengue se cocina. Ahora, hay 3 tipos de merengue tenemos. El merengue francés, que nosotros batimos las claras a nieve y lo ponemos a cocinar en el horno, por ejemplo, con manga. Hacemos esos piquitos y entonces hacemos merenguitos, los merengues más grandes, las bases de merengue. Podemos hacer el merengue para la pavlova y se pone más o menos en el horno a 110 grados, muy bajito como para que se seque. Tiene que quedar sequito por fuera y cremosito por dentro. Después tenemos el merengue suizo, que se hace a baño María. Se pone las claras, se pone el azúcar y siempre el doble de azúcar que de claras. Entonces se pesan las claras y siempre el doble de azúcar. Se pone a baño María sin que toque el agua, se va revolviendo hasta que se disuelven los cristalitos de azúcar y entonces se saca de ese baño María y se empieza a batir hasta que esté frío el recipiente y que bueno, que el merengue esté bien. No es tan estable como el merengue italiano, el más estable de todos, que tiene más brillo para cubrir tortas, para infinidad de cosas, es el merengue italiano. El merengue italiano se hace con las claras batidas a nieve y se le va agregando un almíbar, que para saber si el punto del almíbar tenemos que poner un vasito de agua o un recipiente con agua, tiramos un poquito y tenemos que poder formar una bolita blanda. Si se forma esa bolita blanda, quiere decir que el almíbar está a la temperatura para poder hacer el merengue italiano. Y en forma de hilo, mientras se va batiendo, lo vamos echando. Es el más estable de todos y la verdad que si uno se pone a pensar es el mejor. Pero lo que pasa es que el suizo es más fácil, inclusive el suizo se puede hacer en microondas también. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les hayan servido todas estas cosas. Son preguntas que ustedes me hicieron, inquietudes que tenían y la verdad que, bueno, es un placer poderlas contestar y espero que de verdad les sirva y bueno, seguirnos encontrando con estos videitos. Si les gustó, pónganme un like,
compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si no están suscritos, notifíquense a través de la campanita y bueno, los espero en el próximo video. Chao, chao.